Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a este taller que hemos titulado Estudiemos Juntos, del equipo laico al servicio de la pastoral segundo grado, con su servidor J.C. Mendoza. Como siempre lo decimos en cada uno de estos videos, estudiar juntos invita a que nos vayamos preparando para que cuando vayamos a nuestra lección, vayamos lo mejor preparados. En ningún momento sustituye nuestra lección. Nos encontramos ahora en la lección 41, los diferentes géneros de vida, los institutos religiosos y los institutos seculares. Mira, Cristo instituye la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, y lo formamos todos los bautizados. Y las lecciones pasadas vimos que somos tanto la jerarquía como los laicos, este gran pueblo de Dios. La diferencia entre la jerarquía y los laicos es precisamente la vocación, el llamado de Dios que nos hace a cada uno de nosotros a una misión específica. De aquí que quien es ordenado no deja de serlo, aunque se le dispense incluso su obligación, pues el sacramento imprime el carácter indeleble por gracia de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora en esta lección? Vamos a analizar las obligaciones invariables y variables de los llamados al orden sacerdotal. Al ordenar sacerdote implica ciertas obligaciones invariables, es decir, que no van a cambiar nunca. Una de ellas es la consagración y la otra es la obediencia. Cuando hablamos de la consagración, hablamos de las personas que queda separada del pueblo para dedicarse exclusivamente al servicio de Dios. Por eso entonces los sacerdotes exclusivamente están al servicio de Dios, la consagración. Y también la obediencia, que deriva de la consagración, actuando de acuerdo a lo que Dios manda. Todos en la jerarquía tienen a alguien a quien obedecer, bueno, excepto el Papa, pero el Papa rinde cuentas directamente, también como nosotros, pero él directamente también con Dios. Es quien recibe esa autoridad. Ahora, las obligaciones variables, porque no son de institución divina, por eso les llama variables, sino disposición de la iglesia. Uno, el celibato, que es la soltería perpetua para dedicarse al 100% al servicio de Dios. Tener un compromiso con una familia, es decir, esposo e hijos, obviamente implica no dedicarse al 100% al servicio de Dios. Mira, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran casados, sí. Sin embargo, es evidente la dificultad del servicio pleno a Dios, y muchos pasajes lo demuestran. Pero como siempre, con Cristo se plenifica la doctrina, en este caso también el concepto del celibato. Allá en Mateo 19:12 dice, mira, hay eunucos, los que se abstienen del matrimonio son los eunucos, que nacieron así, desde el seno materno. Y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que lo entienda. Así lo dice precisamente el Cristo ahí en Mateo. Entonces, la doctrina paulina lo clarifica diciendo, ocuparse mejor de las cosas de Dios. En Primera de Corintios dice, bien está al hombre abstenerse de mujer en el 7:1. Mi deseo sería que todos fueran como yo, dice San Pablo allá en el 7:6. El casado no se ocupa de las cosas del Señor. El que no es casado, perdón, se ocupa de las cosas del Señor. El casado de las cosas del mundo. Por ello la Iglesia de Roma prefirió y decretó a principios del siglo IV en el sínodo de Elvira la continencia y después en el concilio de Letrán en 1139 se invalida el matrimonio para los clérigos. No es coartar la libertad, más bien es la respuesta al llamado de Cristo. Acuérdate que él dijo ahí en Mateo, hay eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. Y Cristo lo comenta diciendo, quien pueda entender, que lo entienda. Ciertamente habrá muchos argumentos por parte de muchas personas, pero Cristo con claridad dice, ellos son así, porque así lo eligieron en su libertad para el reino de los cielos. Quien lo pueda entender, que lo entienda. En suma, son votos de obediencia y celibato para consagrarse al servicio pleno a Dios. Ahora, el camino de perfección y los consejos evangélicos. Son recomendaciones que Dios da para facilitar nuestra salvación, pobreza, castidad y obediencia. La pobreza y obediencia son lo mismo, pues, que se le pidió precisamente al joven rico. Ciertamente estos consejos no son obligatorios, pero sí necesarios para ser perfectos y alcanzar la vida eterna. Recordarás precisamente allá en la cita de Lucas, por cierto están los tres evangelios, esto del joven rico, en donde le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y él le dijo exactamente eso, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, después ven y sígueme. Ciertamente son consejos evangélicos, tan así que el joven rico tuvo la libertad de elegirlo o no, y él se fue muy triste. Por otro lado, los laicos de igual manera deben abstenerse en fidelidad a su cónyuge.
Es lo mismo, es decir, este concepto de fidelidad, este concepto de abstinencia, este concepto de celibato, bueno, el laico, el casado, se lo debe a su cónyuge. Ahora mira, la iglesia instituye el estado religioso. La iglesia desde su inicio siempre ha enseñado la doctrina y el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, alentándonos a vivir dignamente conforme a los mandatos y consejos divinos. Entre los primeros cristianos floreció mucho la perfección de vida. Luchaban mucho los primeros cristianos por ese sentido de perfección, algo así como un orden de clase o una manera de vivir dignamente, ascetas le llamaban, continentes o vírgenes, a quienes eran tenidos como ejemplo por su entrega y vivencia de los consejos evangélicos. Dice allá en Primera de Pedro 1, de 1, 14 al 16, como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos con vuestra conducta. Como dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Y entonces nuestra lección nos habla del desarrollo de la legislación, la disciplina canónica. En su caminar la Iglesia, para mantener la disciplina y vivir con dignidad y con esta santidad, llega al derecho canónico, que no es otra cosa sino buscar ayudar al bautizado a recorrer el camino de la perfección y de los consejos evangélicos precisamente dados por Cristo. Y entonces hablamos ahora de lo que es la vida religiosa, sí, de la jerarquía, sí, de los laicos en el sentido de tú y yo, pero también habla nuestra lección de la vida religiosa que deriva precisamente del mismo fin de la Iglesia. Continuando entonces vimos la jerarquía y a los laicos, pero también existen los religiosos o vida religiosa, que son clérigos o laicos con el mismo fin de la iglesia, que es la santificación de los hombres, con votos y apegados al canon de la iglesia, con carismas específicos en su vivencia cristiana. Y entonces vienen algunos institutos seculares y habla nuestra lección de la delimitación y caracteres. Así, los religiosos buscan conducir su vida de acuerdo a los consejos evangélicos, obedeciendo la jerarquía y al derecho canónico. El Papa Pío XII los describe de la siguiente forma. Los institutos seglares comienzan a fundarse con la providencia divina, para vivir los consejos evangélicos, la obediencia, la castidad, la caridad y la pobreza, llevando el evangelio a donde el religioso, o en este caso la jerarquía, no puede llegar. Sigue el Papa Pío XII diciendo, respondiendo a la vocación dada por Dios con el auxilio de la gracia, siendo un instrumento de apostolado avalado por la Santa Sede. Así entonces los institutos religiosos sí son avalados por la Santa Sede, pero obviamente tienen que pasar por algunos conceptos de aprobación. Pero vamos a ver lo que dice la lección, ventajas y peligros de los institutos seculares. Primero, una de las grandes ventajas es que apoya a la jerarquía. Es la forma en que se acercan a las serranías, a las zonas alejadas, se acercan a las familias, donde el sacerdote por alguna situación no puede llegar. Los clérigos, que son también ordenados sacerdotes, llegan y llevan hasta allá en misión la buena nueva. También algunos hermanos legos o hermanos religiosos, que no propiamente son sacerdotes. Pero también hay algunos peligros. Por ejemplo, si se desprenden de la jerarquía, créanme que el peligro es inminente para las fundaciones o para los institutos seculares o religiosos. Ahora bien, ¿cuál es la aprobación pontificia de los institutos seculares? El Papa Pío XII en el, ¿cómo se le llama? En Provida Mater Ecclesia o la Iglesia Madre Providente del 2 de febrero de 1947, habla canónicamente o aprueban canónicamente los institutos seculares. Y un año después, por cierto, por medio de un motu propio se pronuncia, que es la promulgación del Papa, dice que los institutos seculares, guiados por el Espíritu Santo, son luz para el mundo y sal para la tierra, con quienes también se vive y renuevan los consejos evangélicos. Termina nuestra lección hablando de las condiciones para la aprobación de un instituto secular. Primero, tiene que haber consagración de vida y votos, es decir, un juramento frente a Dios de celibato y castidad. También tiene que existir el voto de obediencia al servicio de Dios y a la caridad bajo la dirección de su superior. Deben de estar ciertamente apegados a la jerarquía de la Iglesia y respetar a la jerarquía de la Iglesia. Vivir y respetar las normas del instituto interno. Vivir bajo el mismo techo, de ser posible, si es que tienen algunas otras casas, bueno, pero unidos como congregación. Recibir y completar su instrucción religiosa. Tienen que seguirse formando aquellas personas religiosas que quieran vivir en estos conventos o institutos seculares o religiosos.
Finalmente, el apostolado como objetivo común de manera perpetua y santamente. Es decir, siempre el apostolado será la base de los institutos seculares. Cierra con eso nuestra lección y nos da a entender precisamente que la iglesia sigue siendo esto, todo el cuerpo de Cristo que está al servicio del pueblo y que con el pueblo buscamos la santidad. Yo te invito a que tú también pongas tu granito de arena, sigas conociendo lo que es la eclesiología y de alguna manera sigas siendo luz y sal para que esta obra permanezca y se extienda por todo el mundo. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.